Me parece que en Ferrari van a tener que destinar una partida importante del presupuesto a psicólogos, porque tanto Leclerc como Hamilton creo que los necesitan por diferentes motivos. Vamos a hablar en este vídeo de ello, no solo en el caso de Hamilton, que yo creo que es lo que está haciendo más ruido, sus impresiones, sus sensaciones, su autocrítica, ¿no? Porque él mismo está quizás poniéndose la venda antes de la herida, hablando de cambio de piloto, hablando de que es un inútil, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo creo que este teatrillo de Hamilton ya se lo hemos visto en otras ocasiones, a él le gusta abrir estos debates antes de que los abran otros, y de alguna forma pues hacerse un poco la víctima en un momento en el que las cosas no le están saliendo. Otra cosa será la realidad de lo que pueda pasar con Hamilton, que evidentemente en los últimos años quizás hemos podido ver un pequeño bajón también motivado porque no ha tenido coches ganadores, y eso yo creo que ya le decepcionó a partir de Abu Dhabi 2021, pero también hay que decir, esta historia en Ferrari me suena, que se haya encargado a campeones del mundo, como pasó con Alonso, Vettel y ahora Hamilton. Esto me suena y yo personalmente no voy a picar. Ahora parece que Hamilton es malísimo y que no sabe pilotar. Bueno, personalmente yo conozco a Ferrari, creo que Ferrari no va a cambiar con el tiempo y que ese cambio de mentalidad tan chocante de un piloto al que han sacado de su zona de confort en la que estaba tan a gusto es el verdadero problema. Lo dijimos siempre, no hacía falta tocar los pilotos, era lo único que funcionaba de este equipo, no hacía falta cambiarlos. Bueno, pues optaron por un Hamilton con el que van a vender muchas gorras, está claro, pero que evidentemente le está costando mucho, muchísimo adaptarse a esta Ferrari, y a los datos me remito, ¿no? Mick Hawthorne, Clay Regazzoni, Luigi Villoresi, Carlos Sainz, 5 carreras para conseguir un podio Carlos Sainz, 5 Felipe Massa. Estamos hablando de Ferrari, por muy mal coche que tengas, oye, conseguir tu primer podio. Gerhard Berger, 12 carreras, en años también complicados. Gilles Villeneuve, 14. Bueno, pues en esas mismas 14 carreras está Lewis Hamilton, que todavía no sabe lo que es pisar el podio con Ferrari. Vamos a ver si llega a las 19 de Didier Pironi. Pero lo que está claro es que mientras otros pilotos, incluso es el caso de Kimi Raikkonen, Fernando Alonso, consiguieron ganar su primer gran premio con Ferrari, Hamilton todavía ni siquiera ha llegado al podio. Y sí tiene esa buena, fantástica actuación en el Gran Premio de China, esa pequeña victoria, ¿no?, en la sprint, que evidentemente subsana un poco todos estos datos, que son datos muy negativos y que evidentemente demuestran que, bueno, pues que no están saliendo las cosas, ¿no? Y que él tiene muchos motivos para no estar a gusto, para quejarse, para en algunos momentos erigirse como baluarte del equipo y decir: yo puedo cambiar las cosas, si consiguen dejarme un poco mando en plaza, yo puedo traer mi mentalidad y puedo traer lo que yo he aprendido en todos mis años de gloria y demás. Pero que también evidentemente él sabe que tiene que adaptarse a una nueva cultura que nunca se ha adaptado a los pilotos, y que siempre se ha dicho que en Ferrari tienes que correr para el equipo, no son los pilotos para los que se corre, sino que por encima de cualquier cosa está la marca. Y vienen carreras muy interesantes, como es el caso, por cierto, del Gran Premio de Italia. Vamos a ver lo que pasa en Monza, porque puede ser un gran premio clave para Ferrari, clave para Hamilton. Divorcio a la vista, las cosas no están saliendo como se esperaba. Yo personalmente creo que hay que esperar mucho más tiempo, y que Hamilton sabe en gran parte que, como saben todos los pilotos, ¿no?, que el próximo año todo cambia, y que por muchos artículos que haya y que se estén escribiendo, artículos que hablan bien de Fernando Alonso y mal de Hamilton, diciendo, bueno, es que uno que está envejeciendo bien y el otro no está envejeciendo tan bien. Por mucho que haya críticas por parte de la prensa italiana, que siempre es muy visceral, creo que Hamilton, al final, todo este teatrillo que está evidenciando, ¿no?, para que la gente se dé más cuenta incluso de lo que está pasando, al final no va a quedar absolutamente nada, y el próximo año tendremos un Hamilton seguramente mejor adaptado, ya habiendo pasado este año de adaptación a un equipo Ferrari con coches nuevos, con un reglamento nuevo, y que veremos a ver quizás, porque a mí me sigue pareciendo que este año, quinto y sexto del Mundial, no está ni mucho menos a años luz precisamente de Charles Leclerc, que no está a años luz, está teniendo grandes premios muy malos, nefastos,
pero también grandes premios en los que ha demostrado cosas, y a mí me ha gustado Hamilton, como en Bélgica, que consigue hacer una buena remontada, ¿eh? Así que bueno, insisto, yo personalmente, quizás había gente que sí, yo no me esperaba mucho más de Hamilton en este primer año de Ferrari, porque es evidente que es un equipo en el que todo está hecho para ir predestinato y tiene ahí el mando en plaza. Hamilton se tenía que adaptar, Hamilton venía de una zona de confort muy marcada y evidentemente siempre motorizado por Mercedes, no es fácil cambiar completamente a otra estructura, a otro equipo, una forma tan diferente de trabajar, como ha dicho incluso Frédéric Vasseur en las últimas horas, que ha hecho un comentario muy en este sentido, ¿no? Subestimamos el desafío que Lewis tuvo que afrontar al comienzo de temporada. Al fin y al cabo, venía de una carrera de 20 años en el entorno de Mercedes y cambiar eso no es fácil. Tanto Lewis como yo subestimamos lo que ese cambio realmente significaba, desde la cultura hasta la gente. Y si yo me quiero ir ya con este comentario de la prensa británica, que ya teoriza sobre el futuro de Hamilton, diciendo que igual se puede retirarse, ¿no? A partir de esta temporada. Parece muy improbable que no vuelva para terminar la temporada, pero si las cosas siguen así, debe cuestionarse su deseo de volver en 2026. ¿Podría retirarse antes de lo esperado Lewis Hamilton, según comentan? Bueno, pues yo personalmente, no sé lo que opinaréis vosotros, y este es un vídeo que también está un poco abierto también a lo que podáis decir. Yo personalmente creo, porque ya ha habido muchos momentos en los que el estado de ánimo de Hamilton ha marcado un poco la noticia, ¿no? Recuerdo tras Abu Dhabi 2021 que también entramos en unos mes y medio aproximadamente, que todo el mundo decía que se iba a retirar, que estaba harto, que estaba enfadado, que era injusto lo que había ocurrido y que no iba a ir a la gala de la FIA, que, bueno, pues sí, tuvo sus pataletas, ¿no? Por aquel entonces. 2022, también recuerdo algunos rumores, etcétera, pero al final Hamilton siguió, Hamilton continuó en Fórmula 1. Entonces ha habido momentos en los que yo creo que el propio Hamilton es un estado de ánimo, quiere visibilizar eso ante la prensa, quiere ser él mismo el autocrítico antes de que le critiquen otros, y es un poco su mecanismo de defensa. Yo he visto ya esta versión de Hamilton otras veces, y creo que el tiempo posiblemente pues nos regale un 2026 en el que las cosas puedan estar en otro escenario que quizás ahora mismo no estamos viendo. Pensamos que Hamilton está hundidísimo, pero ojo, porque Ferrari es capaz de hundir a todo el mundo, no solo a Hamilton, porque ya vemos como Charles Leclerc me parece que puede seguir el mismo camino. El tiempo pasa para todos los deportistas, excepto para Fernando Alonso, pone en este artículo de la BBC. Al parecer, y si Hamilton realmente cree que se ha visto inútil, o al menos que sus capacidades han deteriorado significativamente, es difícil entender por qué seguiría compitiendo, ¿no? ¿Por qué seguiría compitiendo? Bueno, pues yo os lo digo claramente. Teatrillo, autocrítica excesiva, para dar un poco de lástima, para sembrar un poco la duda, para también hacerse querer, para que haya gente que le defienda y diga, va, Luis, que no es culpa tuya, que es culpa del equipo, que Ferrari ya sabemos cómo se las gasta, que están haciendo las cosas mal, pero que tú eres un 7 veces campeón del mundo. También para encontrar precisamente ese apoyo en la gente. Y os digo más, yo creo que en Monza precisamente palos no le van a dar, Creo que en Monza precisamente Hamilton va a tener un baño de masas, mucha gente que va con esa ilusión a este Gran Premio de Italia, y que precisamente van, y una de las motivaciones, si no la principal este año para los tifosi, es ver a Hamilton vestido de rojo y que pueda salir precisamente de la situación en la que se encuentra en estos momentos, ¿no? Ya digo que para mí es un piloto que ni mucho menos está acabado, que sí que puede estar muy deteriorado en el aspecto sobre todo mental a partir de Abu Dhabi 2021, que es donde existe esa desconexión de Hamilton y tiene que enfrentarse a esa cruda de realidad de en unos meses estar luchando por un octavo título, a arrastrarse por las pistas con un coche tremendamente afectado por el porpoising, el Mercedes de 2022, un coche que no se encuentra a sí mismo, con una filosofía totalmente errónea,
Y bueno, pues creo que a partir de ahí entramos en un proceso en el que a duras penas Hamilton le costó, sudó sangre para conseguir superar a George Russell en el equipo, ¿no? Recordamos, última carrera de 2024, Abu Dhabi 2024, en la última vuelta se produce ese adelantamiento de Hamilton a Russell que desempata los puntos porque hasta entonces habían estado igualados y hombre, eso no hablaba especialmente bien de Hamilton, que un chavalín que acaba de subir a Mercedes después de hacer la mili en Williams, la que le está faltando ahora a Antonelli, pues al menos estuviera en el mismo nivel prácticamente que Hamilton. Pero ya digo que en Ferrari siempre están dispuestos a que esto sea un drama constante y ahora tenemos los problemas que han sucedido en este Gran Premio de Hungría, en el que se ha hablado poco de esto, han conseguido amortiguar el golpe y que realmente esto no sea un escándalo, pero han hecho trampas. Han hecho trampas nuevamente y el coche estaba muy cerca de ser ilegal y Russell se ha dado cuenta y termina la carrera y nos damos cuenta de que Ferrari no saben ni por dónde salir, ¿no? Tenemos a un Leclerc que lleva quejándose toda la carrera y de repente dice no, ahora me la acaban de explicar y ya valoro más lo que hemos conseguido porque ha sido muy difícil, ¿no? Y empieza a apuntar al chasis, el propio equipo no sabe muy bien qué excusa poner, yo creo que ahí le faltó incluso un poco de coordinación a nivel de comunicación, pero el propio Russell sí que sabía exactamente lo que había pasado, lo sabía muy bien. Y lo dijo a la prensa, y es que ya sabemos que no se calla nada George Russell cuando hay que señalar a otros equipos, cuando hay que destapar las vergüenzas ajenas, ¿no? Bueno, pues Russell insinuó en Sky Sports que Ferrari usa un suelo ilegal después del GP de Hungría. ¿Os acordáis de lo que pasó en China, no? De la gloria al infierno, la FIA descalifica a la Ferrari de Hamilton y a Charles Leclerc después del GP de China. En el caso de Leclerc, por no dar el peso mínimo de 800 kilos, pero en el caso de Hamilton, y esto del tema de la tabla ya llueve sobre mojado, se relaciona directamente con las medidas de la tabla del coche. En este caso tenía un grosor de 8,6 milímetros, 8,6 en el eje central, 8,5 en el derecho, y claro, no puede estar por debajo de 9 milímetros. ¿Qué ha temido Ferrari durante todo este Gran Premio? Que les pillaran, básicamente. Ya sabemos que al final, pues evidentemente los equipos siempre intentan ir lo más bajos posibles y también de paso con las presiones justitas. Cuanto menos presión, evidentemente el neumático está más en contacto con el asfalto. Y lo que ha pasado básicamente ha sido que en una de las paradas en boxes le subieron las presiones a Charles Leclerc, lo que hizo que la superficie de contacto con el asfalto fuera menor, los tiempos cayeran en picado, pero al menos se consiguiera tener un poquito más de altura con respecto al suelo y la tabla no sufriera tanto, también sobre todo en la parte final de la recta, que es donde más se desgasta. Estos son los tiempos de carrera de todos los pilotos que hemos repasado en el post, pero fijándonos en los de Leclerc, consiguió estar en unos tiempos espectaculares durante todo el Gran Premio, unos tiempos que nos hacían pensar, buah, es que, o sea, con respecto a McLaren, no les hemos visto tan cerca de McLaren en toda la temporada, o sea, están en un nivelazo y luchando de tú a tú con los McLaren o Leclerc a partir de la pole position. Pues yo ya el viernes dije, me parece que no le van a pasar por encima precisamente, parece que Leclerc puede tener un buen ritmo para aguantar a los McLaren, si es lo que habíamos visto el viernes. Y es cierto que al comienzo, en los primeros stints, Leclerc aguanta bastante bien, ¿no? Realmente no se ve un McLaren mucho más superior que el Ferrari, ¿no? Pero precisamente es a partir de un momento determinado de la carrera cuando los tiempos de Leclerc empiezan a caer, cuando vemos que su carrera ya no es por la victoria, pero tampoco es por el podio, cuando vemos que Russell, que aquí lo tenéis, empieza a hacer unos tiempazos que sacan los colores a Leclerc, y estos tiempos con el duro muchísimo más bajos, como veis, pues ya no los podía replicar Charles Leclerc, que sus tiempos se quedaban mucho más arriba. Con el tanque más vacío, neumático duro, estos tiempos ya no los estaba pudiendo replicar Charles Leclerc, que estaba haciendo lo que podía, ¿no? Quejándose por la radio y mostrando una frustración constante. Pero claro, luego termina la carrera y atamos cabos, ¿no? Y con estas declaraciones de Russell, pues aún más.
Cuando vi lo lento que iba Leclerc, supuse que algo no funcionaba bien. Lo único que se nos ocurre es que estaba haciendo que su coche estuviera demasiado cerca del suelo y tuvieron que aumentar la presión de los neumáticos en el último stint porque usaban un modo de motor que les hacía lentos a final de recta. Es decir, fundamentalmente dos formas de evitar ese mayor desgaste de la tabla: subir las presiones y cambiar a un modo de motor más conservador para a final de recta no desgastar tanto esa tabla. Es lo único en lo que podemos pensar basándonos en los tiempos de vuelta y en el modo de motor que estaban usando. Aún así, estoy satisfecho con el resultado. Lo mejor es cuando le repregunta el periodista y dice, pero si Leclerc ha pasado por aquí antes y nos ha dicho que era un problema con el chasis. Dice Russell, obviamente él no va a decirte que estaban cerca de la ilegalidad, que estaban cerca de volver a vivir ese episodio que recuerdan y que simplemente pues echan a temblar cuando recuerdan lo que pasó en el Gran Premio de China con los dos coches descalificados por diferentes motivos, ¿no? Pero evidentemente sabiendo que el problema de la tabla estaba ahí y que en Mercedes también lo conocen bien este problema. Recordamos lo que pasó el año pasado en Bélgica. Ellos también precisamente han jugado, saben lo que es jugar en ese límite del reglamento y perfectamente también saben lo que hay que hacer para evitar llegar o superar esos límites, ¿no? Si te ves muy con el agua al cuello, pues sabes lo que tienes que hacer. Y en este caso, pues comprendieron perfectamente la situación. Me hace gracia. Charles Leclerc termina la carrera y dice que es un problema del chasis, ¿no? No, es que cuando me han dicho el fallo que tenía el chasis, realmente ahí lo he entendido todo perfectamente, ¿no? Y Frédéric Vasseur también diciendo, teníamos un daño estructural en el chasis, y de hecho se produce una situación curiosa, porque él dice... La radio de Charles, no, hablaba de otra cosa, pero no voy a entrar en detalles. Hablábamos de otras cosas y eso es una décima por vuelta, así que no tiene nada que ver con los segundos, con los 2 segundos por vuelta que estábamos llegando a perder, ¿no? Frédéric Vasseur justificándose como podía, diciendo, no, que es que estamos perdiendo demasiado tiempo, esto no tenía nada que ver con el desgaste, porque eso sería perder unas décimas. Aquí había un daño estructural que nos estaba haciendo perder segundos por vuelta. Y Charles Leclerc, bueno, encubriendo la situación paupérrima de Ferrari, la enorme expectación invernal ha alterado la percepción de nuestra temporada, como diciendo, no, es que teníamos muchas expectativas encima, mucha gente esperaba cosas de nosotros. Vamos a ver, Charles, no te líes. Lo que esperábamos es lo que habíamos visto la temporada pasada. Al menos esperábamos un Ferrari igual. Un Ferrari que estaba ganando carreras el año pasado. Y por eso vuestra última victoria sigue datando de Carlos Sainz Gran Premio de México 2024. Esa es la dramática situación que estáis viviendo este año. Simplemente el hecho de no poder replicar al menos una victoria, conseguir al menos un triunfo este año, que es algo que yo pensaba que sí que se iba a producir, que íbamos a tener una lucha Ferrari, McLaren, sabiendo que este año ya Red Bull no iba a estar precisamente para muchas historias, ¿no? Como lo estamos viendo. Aunque su desplome se está produciendo más ahora durante la temporada que al comienzo de las carreras, que aún así disimularon un poco con la victoria en Japón, en Imola también. Disimularon lo que estaba por venir, ¿no? Y quizás hicieron pensar que Verstappen podría luchar por este mundial. Pero realmente, quien pensamos que tenía potencial para estar más cerca de McLaren en esta temporada, estando McLaren en otra liga, por supuesto, es que van a ser campeones de constructores en menos que canta un gallo, ¿no? Pero quien pensamos que estaba cerca es Ferrari. Y eso es lo que nos decepciona. No es cuestión de expectativas, es que Red Bull ya no está. Y si no está Red Bull, pues lógicamente el que puede estar es Ferrari, más cerca de McLaren, ¿no? Es que no hay más. No hay más. En fin, esta es la situación. Yo creo que este adelantamiento, que también me pareció un adelantamiento en el que Russell se quejó y pusimos, mira, Russell, no llores tanto, porque de verdad que no nos gusta tantos lloros, ¿no? Pero sí que es cierto que hace un movimiento feo hacia la izquierda, en frenada, Charles Leclerc, para defender una posición que tenía totalmente perdida. Y bueno, a partir de aquí yo creo que ya Charles Leclerc asume que su puesto natural no va a ser precisamente el podio, ¿no? Por cierto,
fin de semana importante para Ferrari, es que además este drama se produce en un fin de semana en el que acude John Elkann, que no tenía por qué aparecer por ahí, pero aparece ante nuestros ojos en el Gran Premio de Hungría, que ya empieza todo el jueves con la renovación multianual de Frédéric Vasseur, y le han preguntado a Toto Wolff por esto en esta entrevista publicada hoy en la Gaceta dello Sport, entrevista que le hacen a Toto Wolff durante el fin de semana, que sale publicada hoy en prensa, y le preguntan específicamente por la renovación de Frédéric Vasseur. Dice: Ferrari, cualquier otra opción habría sido una tontería. Como diciendo, mira, ya después de tantos años de inestabilidad, o sea, de tantas cosas que se han probado en este equipo, que si Arrivabene, que si Binotto, mira, mejor que sigan con Vasseur, que al menos mantengan una línea continuista. ¿Qué va a decir Toto Wolff, que lleva toda la vida, como quien dice, en Mercedes, ¿no? ¿Qué iba a decir? En fin, yo ya he dicho que la vara de medir para Frédéric Vasseur no es este año. Creo que ni mucho menos. Esta temporada debe ser motivo para prescindir o no de Frédéric Vasseur. Creo que el próximo año, igual que a Binotto se le juzgó por el cambio normativo 2022, creo que a Frédéric Vasseur también el próximo año, el 2026, va a ser el año importante para ellos. Y es un año en el que hay que encajar no solo el reglamento técnico y que todas las piezas encajen dentro de ese puzzle, sino también la personalidad de Lewis Hamilton, el carácter también de Charles Leclerc, y que no termine hasta las narices de este equipo, que tenga toda la paciencia del mundo para aguantar todo lo que tenga que aguantar a partir de ahora, que estos dos pilotos encajen, que no va a ser lo fácil, que no va a ser lo sencillo. El año pasado tenían una pareja que funcionaba con Charles Leclerc, primer piloto, Carlos Sainz ayudando como segundo, y creo que ahora con dos gallos en el mismo corral y un Hamilton que no termina de acomodarse en este equipo, los nervios van a estar mucho, pero mucho más a flor de piel.